todas las personas que están allí en sintonía ya a través del Facebook, de la página Tu Iglesia, Tu Casa. Estamos como cada miércoles para hacerle buena compañía, y no solamente buena compañía, sino traerle una palabra del corazón de Dios. Así es. Bueno, y es un gusto, como siempre lo decimos, compartir con ustedes y pasar un buen tiempo en comunión entre nosotros. Nos encanta cada vez que ustedes nos mandan un saludo, nos dan palabra de aliento. Qué lindo es saber que uno lo que está haciendo tiene otras personas del otro lado que reciben el mensaje, que son animados, que son fortalecidos, que son direccionados por el Señor con la palabra que uno les lleva. Así es, así que muchas bendiciones para todos ustedes, y en esta tarde vamos a estar hablando un poquito un tema que Dios ha puesto en el corazón del pastor, y bueno, vamos a intentar de que usted pueda comprender lo que Dios está hablando y lo que está manifestando en este tiempo también. Saludamos allí a Noelia, a su mamá, a toda la familia que siempre nos sintonizan, y por supuesto a todas las personas que de manera anónima también lo hacen, porque a veces no se animan a escribir un saludo, pero sabemos que están detrás. Sí, por supuesto, siempre nos están acompañando Eulalia fielmente, Florencia Cristaldo también, ahí está mandando un mensaje. Y la otra vez también nos comentaron de que la Melissa le ponía a su abuela el celular para que ella mire también, así que le damos un saludo a la abuela de Melissa, a su mamá también, que fielmente nos están acompañando a través de este programa y de este canal. Así es, también ahí a la familia de Vanessa, a Manuel, a Vanessa, a Mateo, un abrazo grande, un cariño muy especial. Y bueno, vamos a compartir la palabra en esta tarde. Queremos que usted pueda ir, buscar rápidamente su Biblia. Mire, cada vez que vamos a hacer el programa y usted va a tener este encuentro con nosotros, algo que le pedimos es que usted pueda tener su Biblia a mano. Es tan importante poder tomar lectura de la Escritura, así que le animamos a tener y hacerlo en esta tarde. Y aunque a veces tenemos, como nosotros tenemos nuestra Nebuda aquí, ¿no? Hay gente que tiene su Biblia impresa en hoja y papel. A mí me encanta esa Biblia porque yo puedo marcar, puedo hacer mis anotaciones, así que usted también en su Biblia puede hacer sus anotaciones, lo que Dios le va hablando, lo que Dios le va instruyendo. Usted puede remarcar en la Biblia, eso no es pecado. Así, ¿no? totalmente. Eso no es pecado, eso te ayuda a poder guiarte, a poder volver a esa escritura, que te refresque, que renueve tus pensamientos. Y bueno, este mensaje de la palabra de Dios va dirigido a una iglesia en particular. Es a la iglesia de la Odisea, ¿no? Y el Señor Jesús le reveló este mensaje al apóstol Juan para que lo envíe a las iglesias de aquel entonces. Y bueno, hay un mensaje escrito a la iglesia de la Odisea, que podemos encontrarlo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así pues, que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disipulo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo
en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, según los comentaristas bíblicos, hablan de la iglesia de la Odisea como la iglesia de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Las características de esta iglesia es la particularidad de las iglesias en general de esta época en la que nosotros estamos viviendo. Y bueno, en la ciudad de la Odisea, donde esta iglesia se encontraba, era una ciudad próspera. Era una ciudad donde había muchas mercancías, había mercancías especiales, sobre todo de la vestimenta y de un producto de sanidad para los ojos. Entonces Jesús se refiere y se dirige a esta iglesia ubicándose en el contexto físico y cultural y económico en la que la iglesia se encontraba. Esta iglesia tenía la particularidad que estaba en una ciudad próspera, en una ciudad rica, donde se ubicaban los bancos de aquella época, ¿no? Y ahí iba la gente y cambiaba sus monedas de todas tipo de moneda que había en aquel entonces, se cambiaba en esa ciudad. Era tan próspera esta ciudad que cuando sufrió un terremoto 60 años antes de Cristo, la iglesia no necesitó ayuda de Roma, sino que sola se solventó su reconstrucción de la ciudad. Qué asombroso, una ciudad tan próspera, tan rica, le iba tan bien económicamente, porque ellos tenían algunos productos que fabricaban, ¿no, Rosina? Claro, tenían por ejemplo la lana, que era muy codiciada en ese entonces también, y como decía recién el pastor también, ese ungüento que era especial para los ojos. Y bueno, se convirtió en una ciudad banquera donde se intercambiaba todo tipo de moneda. Era conocida también porque en esa zona habían varias industrias y esas industrias estaban dedicadas a la fabricación de la prenda de lana negra en particular. Así que esto es una introducción como para que nosotros podamos comprender el contexto y cómo el Señor, tan sabio como siempre, nos sale del contexto, ¿no? Habla al corazón de la gente según el contexto en el que vive, en el que se encuentra, inmerso. Entonces, por eso estamos haciendo esta introducción, para que usted pueda entender por qué el Señor hace referencia en el mensaje de la forma en cómo lo hace. Y al ser una ciudad tan próspera y que le iba tan bien económicamente, era normal que a las personas que allí vivían también les fuera así, ¿no? Y sobre todo a la iglesia que estaba instalada en esa ciudad, iba a ser también una ciudad de miembros que iban a ser prósperos, que le iba a ir bien económicamente. Pero cuando la prosperidad no va acompañada de un crecimiento espiritual, eso acarrea males para nuestras vidas. En este caso eso fue lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia rica económicamente, era una iglesia era una iglesia pudiente, de miembros pudientes que estaban muy bien ubicados económicamente dentro de la sociedad. Y estaban muy bien organizados, bien estructurada la iglesia, era una iglesia muy ordenada, muy estructurada en todas las cosas. Y sin darse cuenta, dejaron al Señor afuera de sus vidas. Qué tremendo. Y cuán actual es lo que estamos compartiendo, ¿no? No solamente en el contexto de la iglesia, sino en el contexto social, que a veces organizamos tanto y no consideramos la opinión de Dios, no tenemos en cuenta qué es lo que Dios piensa. Por eso en esta semana también publicaba algo en el Facebook que decía algo similar a esto, que la peor decisión que podemos tomar es no consultar al Señor en la toma de nuestras decisiones, ¿no? Cada vez que vamos a tomar una decisión, al primero que tenemos que incluir en esa toma de decisión es a Dios. No lo podemos dejar por fuera como hizo esta iglesia. Así es, era una iglesia rica,
pero pobre a la vez. ¿Por qué lo decimos así? Porque la Odisea estaba ubicada, era una iglesia rica económicamente, pero espiritualmente era una iglesia pobre, porque habían descuidado lo más importante, que era su relación con Dios. Por eso Jesús usa algunas cosas que ellos tenían, que ellos consideraban que no tenían necesidad. Totalmente. Esa ciudad no tenía necesidad de ropa porque era una ciudad textil. Entonces Jesús le habla acerca de que estaban desnudos espiritualmente. No tenían necesidad económica, pero Jesús le dice que eran pobres. No tenían necesidad de médico, porque de ahí surgía la medicina para todas las enfermedades de los ojos. Entonces ellos pensaban que eso no iba a ser su problema, pero Jesús le dice que era una iglesia ciega espiritualmente. ¿Cuán distinta es la óptica que tiene Dios de nuestras vidas de lo que nosotros podemos tener de nosotros mismos? Totalmente. ¿Cuán distinta es la óptica que Dios puede tener de cada uno de nosotros que la que nosotros podemos tener de nosotros mismos? Aunque esta iglesia era una iglesia autosuficiente, era una iglesia autóctona, una iglesia próspera, una iglesia que avanzaba, que progresaba, no tenía necesidad de nada ni de nadie, hasta sin darse cuenta, se deslizó y se independizó aún hasta del Señor. Qué tremendo. Hasta aún del Señor. Entonces, esta iglesia tiene las características de la iglesia de este tiempo, de la iglesia que está sumergida en un mundo material, en un mundo sumergido detrás de las riquezas, del poseer, del adquirir, del tener, de un mundo independiente, de un mundo endiosado, donde la gente se cree en Dios y creen que no tienen necesidad de nadie, donde la gente es autosuficiente. Ahí está metida también la iglesia plantada, en ese mundo, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que estar en ese mundo, pero no permitir que ese mundo nos influencie a nosotros. Claro. Esta ciudad era tan próspera en todas las cosas, pero le faltaba una cosa. Tenían ropa, tenían medicina, tenían dinero, pero le faltaba una cosa, que es lo más importante para la vida, el agua. No tenían agua. Entonces ellos tenían que comprar agua, esta ciudad tenía que comprar agua de las ciudades que estaban a su entorno, compraban de Colosa agua fría y de otra ciudad compraban agua caliente que venía de los termales. Pero cuando llegaba ese agua a través de los conductos a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia. No podían beberla porque les producía náusea. Además, por la consistencia del agua les producía vómitos a ellos. Entonces no tenían que esperar que el agua llegue a una temperatura estable, a una temperatura normal para poder beberla. Por eso Jesús toma esta comparación y les dice: ojalá que fueran fríos o caliente y no tibios, refiriéndose, y ellos sabían muy bien a lo que Jesús les estaba refiriendo. Totalmente. Cómo Dios, cuando nos va a dar un mensaje, es tan contextual, digo yo, ¿no? Él intenta por todos los medios que podamos comprender el mensaje, ¿no? No nos habla en enigmas, no nos habla a ocultas, no, todo lo contrario. Se contextualiza, mírale el entorno, el contorno, el lugar donde estamos sumergidos, y nos habla al corazón. Por eso queremos traerte esta palabra en esta tarde, y que si de alguna manera te identificás con este mensaje, hoy quizás si oís la voz del Señor con este mensaje, vuelvas todo tu corazón a rendir a Cristo Jesús. Y el Señor también describe a la iglesia como una iglesia ciega y desnuda, le describe de esta manera. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, nos da un poco de luz acerca de lo que Jesús nos está queriendo decir a través de esta iglesia. Y dice así: por esta razón también
obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estaréis ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Qué maravilloso que es Dios que nos habla a través de su palabra. El apóstol Pedro nos ayuda a comprender un poco más cuando una persona es ciega, cuando carece de las virtudes que vienen del Espíritu Santo. Estas virtudes, si nosotros las cultivamos, nos hacen personas ricas, nos hacen personas fructíferas, nos hacen personas agradables a Dios, nuestra vida. Estas personas que tienen estas virtudes que cultivaron, como dice el apóstol Pedro, no son ciegas, sino que son personas que pueden ver en la realidad espiritual en la que se encuentran. Por eso nosotros tenemos que cultivar las virtudes del Espíritu Santo. Y eso se puede cultivar cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor. Solo el Señor nos puede dar de su carácter. Cuando nosotros le permitimos que Él obre en nuestra vida, no es algo que se puede generar humanamente, sino es algo que solamente Dios, a través de su gracia, a través de la comunión con Él, puede gestar y formar en cada uno de nosotros. Estas virtudes del que el apóstol Pedro estuvo hablando, tienen que estar en nuestras vidas. Si carecemos de estas virtudes, de la piedad, del amor, de la fe, de la paciencia, de la perseverancia, entonces somos personas pobres espiritualmente, ciegas espiritualmente. Necesitamos tener estas virtudes en nuestras vidas y solo los podemos tener cuando tenemos comunión con el Señor, cuando cultivamos nuestra relación con Dios. Dios va transformando nuestra vida y nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Así es, totalmente. Y resalto el pasaje de Segunda de Pedro, el principio, el inicio, que hace hincapié al resto. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia. La primera virtud espiritual de todo cristiano es la diligencia. Diligencia en tus palabras, diligencia en tus comentarios, diligencia en tu accionar diario, dentro, fuera de la iglesia, diligencia en tu familia, diligencia en tus tareas laborales. Lo primero que él dice, obrando con toda diligencia. Qué importante es poder comprender esta virtud, y el Señor dice que somos ciegos y carecemos aún de esa virtud de ser diligentes. Entonces nosotros no tenemos que ser ociosos, no tenemos que dejar estar como cristianos. Porque pasa que en estos tiempos donde uno entra en la monotonía, cae y se descuida en su vida espiritual. Nos afanamos por tantas cosas. Dios desea lo mejor para tu vida, Dios desea lo mejor para mi vida. Dios quiere que nos vaya bien, que prosperemos, estemos bien económicamente, que no nos falte nada, que tengamos todo lo necesario para vivir y aún nos sobre para poder ser un canal de bendición para otros. Pero tiene que ir paralelo nuestro crecimiento económico con nuestro crecimiento espiritual, tiene que ir junto. Yo no puedo crecer en un área y en otra no. Debo crecer en todas las áreas de mi vida, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que seamos prosperados en todas las cosas, como dice el apóstol Juan. En todas las cosas nosotros tenemos que ser prosperados. Y de esa manera nosotros no caeremos en el error o en la equivocación que cometió la iglesia de la Odisea, que dejó su relación con el Señor a un costado y se enfocó en las cosas materiales.
No, en las dos cosas nosotros tenemos que tener un equilibrio y lograr el crecimiento estable en todas las áreas de nuestra vida, porque todo es necesario para nuestro bienestar, en lo espiritual y en lo económico, en la salud y en lo emocional. En todas las áreas nosotros tenemos que seguir creciendo. Bien, pero no es todo mala noticia. El Señor tiene una vislumbre de esperanza con esta iglesia que que le dé una oportunidad para que Él obre en sus vidas. Por eso, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 22, el Señor Jesús le dice a esta iglesia: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que yo espero que nosotros seamos de los que tienen oído y pueden oír al Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. No dejarle al Señor Jesús fuera de nuestras vidas. Esta iglesia era una iglesia salva, una iglesia que se había convertido al Señor, pero con el tiempo lo dejó fuera de su vida, fuera de sus cosas, fuera de sus planes, fuera de sus proyectos. Lo dejó fuera. Por eso ahora Jesús estaba a la puerta, golpeando, queriendo entrar otra vez y cambiar las cosas en la vida de esas personas que conformaban la iglesia. Y Él dice: entraré y cenaré. Entrar y cenar es compartir, tener comunión. A uno cuando le invita a sus amigos, que le dice: vamos a cenar. Te invito a cenar, te invito a comer. Lo que uno le invita es a compartir. Y es lo que Jesús quiere con nosotros, quiere compartir. Jesús quiere compartir contigo tu vida, tus problemas, tus dificultades, tus triunfos, tus logros, tus planes, tus proyectos. Todo debemos compartir con el Señor, hacerle parte de nuestra vida. Eso es que Jesús entre en nuestra vida y cene con nosotros. Entonces hay una fiesta, hay gozo, hay alegría, hay regocijo en nuestros corazones. Entonces, esta es la salida para nosotros, permitirle que el Señor Jesús obre en cada uno de nosotros. Así es. Por eso queremos invitarle a usted que está escuchando el programa, o quizás lo haga de manera diferido, o en otro momento, en otro horario, o desde otro lugar, no sabemos, porque esto también tiene un alcance en el canal de YouTube luego, así que queremos que este mensaje pueda ser transformador y pueda tocar lo profundo, las fibras más profundas de su corazón, y en este día haya un cambio de actitud. Queremos darte el mejor consejo, que es: no dejes al Señor fuera de tus planes. No hagas como hizo esta iglesia. Lo dejó ahí a un lado, el Señor afuera y tocando la puerta. Yo no sé dónde estará el Señor Jesús, en qué lugar de tu vida. No sé si estará sentado en el trono de tu corazón, o quizás también estará golpeando de afuera de manera insistente para que le abras la puerta, porque Él quiere tener un encuentro y quiere conversar con vos, quiere contarte cosas que están guardadas en su corazón y quiere revelarte los planes preciosos y planes de bien, como dice la Escritura, que Él tiene para tu vida y para la mía también. Así que si estás escuchando, lo primero que queremos invitarte es a recibir a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si nunca, jamás en esta vida has hecho de Jesucristo el Señor de tu vida, esta es la oportunidad. Él está golpeando la puerta de tu corazón y solamente tenés que abrirle y dejarle entrar. Haz esta sencilla oración con nosotros, el pastor te va a guiar, y recibí a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si nunca le permitiste a Jesús entrar en tu vida, nunca lo recibiste. Hay personas que nos pueden decir que creen en Jesús, pero no basta solo con creer. Tenés que recibirlo en tu vida como Señor y Salvador personal. Y a través de tu confesión de fe con tus labios, vos le abrís el corazón y Jesús entra en tu vida. Decís después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti todo este tiempo. Yo sé que tú eres Dios,
que naciste por obra del Espíritu Santo de una mujer virgen, que moriste por mis pecados y que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados y límpiame de toda mi maldad en esta hora y ayúdame a salir adelante. Amén. Así que también queremos orar por aquellas personas que se descuidaron en su vida espiritual y que se afanaron por otras cosas y sin darte cuenta te deslizaste y dejaste al Señor a un lado. Queremos orar por vos, para que tu vida espiritual sea renovada, tu relación con el Señor sea renovada y reciba fuerzas de parte de Dios para poder buscarle nuevamente como lo hacías antes o con más intensidad. ¿Querés orar por ellos? Amén, oramos. Ahí donde usted está, crea con todo su corazón. El Señor es omnipresente y está en ese lugar donde usted está para tocar y para bendecir su vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, sí, ahora, Señor, pedimos que todas estas personas que están escuchando, Señor, este mensaje, Señor, sus corazones sean enlazados por el Espíritu Santo en esta hora. Padre, y ellos puedan rendir su vida y puedan enfocar su mirada al único autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Padre, en esta hora, Señor, echamos fuera todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de desánimo en el nombre de Jesús. Señor, y llamamos, Señor, a las fuerzas renovadas que vienen de ti para estas personas que se encuentran débiles, deprimidas, decaídas espiritualmente. Pero en este día viene, Señor, de tu presencia, tiempo de refrigerio para cada una de ellas, tiempo de revelación, tiempo de gracia, tiempo de unción y de frescura y llenura del poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto. Dios te bendiga y recibimos tus pedidos de oración. ¿A qué número, Rosina? Al 3624-666-314. Así que nos encontramos el sábado a las 6 de la mañana. Vamos a estar en nuestro tiempo de oración. Dios les bendiga. Dios les bendiga.